Segredos do arquivo. Hoy vamos a desvelar el curioso contenido de un testamento de principios del siglo XVI. En febrero de 1530, Lois de Palomares, natural de Zamora y vecino de Celanova, nos deja por escrito en su testamento una gran cantidad de información muy jugosa que vamos a compartir con todos ustedes. Como en todo testamento, Lois manifiesta estar en pleno uso de sus facultades mentales y de profesar la fe católica. Después, procede a dar instrucciones a sus herederos, de las que vamos a señalar las más llamativas. Primera, cuando me muera, quiero que mi cuerpo sea sepultado dentro del monasterio de Celanova, en el lado izquierdo del coro bajo de los monjes, en un hueco que allí existe. Mando se haga mi sepulcro y encima mis armas, y echa una lápida y debajo de ella eche mi cuerpo y el de mi mujer cuando Dios la lleve, con unas letras que digan que estamos allí, y si Dios antes me llevare, que me depositen en la iglesia en un lugar donde les pareciere, en tanto no se hace mi sepulcro, y luego me lleven a él. Y si los monjes de Celanova no me quieren allí enterrado, que me entierren en San Francisco de Ourense. Entre las obligaciones que dejo a los monjes está la de que recen cada día una misa cantada con su vigilia y responso sobre mi sepultura, durante los 9 días después de mi entierro. Dejo también limosnas para la Santa Cruzada y la redención de cautivos. Continúa el testamento con el reparto de bienes entre sus criados y familiares. A mi sobrina Isabel, que se casó contra mi voluntad, pero olvidando sus errores y por los servicios que hizo a mi casa, le dejo, por si se vuelve a casar o a hacerse religiosa, 20.000 maravedíes para su sustento. A Bartolo, que se nombra por mi hijo, pero delante de Dios yo tengo por cierto que no lo es, pero por el servicio que hizo a esta casa, le dejo 10.000 maravedíes por descargo de mi conciencia. A la Carballeira, por el servicio de esta casa, aunque tengo creído que me hurtó, que nada lleve, excepto si profesa como monja o se case, se le den 10.000 maravedíes y no de otra manera. En cuanto a Francisco Palomares, mi hijo, le prometí cierta hacienda en casamiento con Leonor López, pero no se la pude hacer por pasar del 5º y 1/3 de mis bienes, y quiero que solo le den a lo que estoy obligado en este contrato y no le den nada más, ya que lo aparto de todos mis bienes, por ser un hijo desobediente a su padre, traidor por las muchas desobediencias que me hizo, que muchas veces me hurtó y robó mi hacienda, porque echó mano de armas y las levantó contra mí, porque me deshonró con sus palabras muchas veces, y juntó gente contra mí para matarme y tomar mi hacienda, que amenazaba a los que me acompañaban y me servían, que prendía a mis mensajeros y criados en el camino real y los despojaba de las cartas y lo que llevaran, y se los llevaba con él con violencia, y hoy en día los tiene con él contra mi voluntad. Así que lo desheredo de todos mis bienes, que no tenga más que lo que mandan las leyes para los hijos desobedientes y traidores a sus padres, de lo cual no tenga sino mi maldición. Y si mis herederos tienen algo con él, que le quiten la casa de la viña y el lagar, y un collar de oro de 60 ducados que le di para su boda. Ahora, ya más calmado, enumera los pleitos que tuvo con otras personas, como con Gabriel Pensado, a quien dio dinero para servir a Dios y seguir su estudio, y éste lo hace todo al contrario. Mando a mis herederos que se le den a éste los recibos que tengo en mi casa, para que vea la justicia que en ellos hay, y que se los den con mi maldición, ya que gasté mucha hacienda con él en su estudio, en Roma y en otras cosas.
Manda a mis herederos que vayan a los arrendadores de Gabriel y recuperen todo lo que gasté en él, como se demuestra en mi libro de cuentas y en las cartas de pago. A continuación, cita a sus deudores, entre ellos el comendador de Pazos de Arenteiro, que le debe 200 ducados, Álvaro d'Oca, que quedó a deberle 100 ducados en objetos de plata, o el propio conde de Rivadavia, su señor, que le prometió una dote para su hija Jimena. Me dejo para mí 1000 ducados para mi alma. Si sobrase, que vuelva a mis herederos y lo pongan en manos de un mercader, para que sostenga con ellos al Merinillo, mi hijo, y de Teresa da Pena. Que lo hagan aprender a leer y a escribir, y si Dios le diere vida, lo case, y si muriese sin hijos o hijas, vuelva su hacienda a mis herederos, y que no la puedan gozar ni heredar su madre ni pariente alguno de su parte. Y en el resto de mis bienes dejo por mis herederos a Rodrigo Palomades, Francisca y Jimena, mujer de Hernando Álvarez Belmonte, mis hijos. Este documento se puede consultar en la asignatura 12.025-7, perteneciente a la Casa de Xocín, del Fondo del Condado de Torre Penela.